El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Bien, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón y estamos frente a la puerta principal de la Zona Franca los miércoles a partir de las 7 de la noche, los sábados a partir de las 4 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Nosotros estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara la Escritura. Estamos anunciando los nombres Kadosh, restaurando los nombres, como declara la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 21 hasta el 26. Dice la Escritura que cuando los recoja de las naciones a las cuales fueron esparcidos, quitaré de ustedes el nombre que aprendieron en las naciones. Por eso nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadosh, dejando de pronunciar esos nombres falsos como lo es Jesús, nombre corrupto, nombre falso, que no significa nada en griego ni tampoco significa nada en latín, y en hebreo lo que significa es caballo. De modo que cada vez que usted dice Jesús, está diciendo miren un caballo. Imagínense la gran cantidad de personas que han sido engañadas con ese falso nombre de Jesús. Estamos anunciando la restauración del nombre sagrado de nuestro Abba Kadosh, el cual es Yahweh, no Jehová, porque Jehová es un nombre híbrido que significa en hebreo miren la calamidad. Tampoco le decimos Dios, porque un Dios es cualquier cosa, por lo cual Zeus también es de donde desciende este nombre. No le decimos Señor, porque Señor es Baal. Estamos restaurando los nombres. A nuestro Padre Kadosh le llamamos Yahweh, ese es su nombre. Nuestro Salvador Yahshua, porque este es el nombre que el Padre le dio. Estamos anunciando la restauración de la Torá. No creemos que es un Nuevo Testamento y Viejo Testamento inventado por los malos traductores, corruptos, negociantes de la Torá, y que han hecho con esta palabra lo que les dio la gana. Y hoy vamos a estar demostrando parte de eso. También estamos restaurando las fiestas del Eterno. El próximo sábado tenemos un Tevilá y el próximo lunes vamos a tener lo que es nuestra celebración de Pesa, la primera fiesta de la primavera. También nosotros estamos anunciando la restauración de la identidad. Hoy en día cristiano es cualquier cosa, pero bíblicamente la Escritura dice que cuando usted viene al Elohim de Israel, usted se convierte en parte del pueblo de Israel, independientemente en el lugar donde haya nacido, independientemente de la nacionalidad que usted tenga. Cuando usted abraza la fe en el Elohim de Israel, entonces usted deja de ser gentil y se convierte en un israelita, bíblicamente. Por eso Shaul dice, fuimos adoptados, por lo cual hemos salido de Roma y toda esa falsa teología. Quiero pedirle excusa por el cambio de horario. Ustedes saben que yo soy una persona sumamente organizada. Y este cambio de horario surgió ni siquiera en mi voluntad, en contra de mi voluntad, pero tengo que acatarme a ese horario. Si el Abba Kadosh, el dueño de toda la tierra, el Olam Abba, el dueño del universo, el dueño de todas las cosas, permitió que nosotros bajáramos media hora, es porque hay algo que yo no estoy viendo, ni usted tampoco. Pero usted puede tener la más mínima seguridad, usted puede estar seguro que este cambio de horario en el futuro va a dar buenos resultados, y por ende lo que usted no ve, que yo no veo tampoco, usted va a ver después. Así es que a todos nuestros sintonizantes, recuerde, vamos a estar de 12:30 a 1:30, de 12:30 a 1:30. En este momento yo quiero entrar en el tema que tenemos en esta semana, y vamos a hablar del tema
la gramática en las traducciones. En esta tarde, a través de este programa, usted va a poder conocer el trabajo que hacen los signos gramaticales, los signos de puntuación en las traducciones. Mucha gente se le olvida que la gramática española, la gramática castellana, tuvo una evolución alrededor de casi 1000 años para poder posteriormente fraguarse con lo que es el nombre ya gramática castellana o idioma castellano. Mucha gente tiene mucha Biblia en sus manos, pero nosotros notamos a través de toda la transistoriedad de las personas y de los estudios que se dan en muchas iglesias, que a la gente no se le enseña a leer correctamente, porque en las iglesias no se enseña gramática escritural, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan que la violación de un punto, de un signo gramatical, eso descentraliza una expresión entera, y por eso es que mucha gente, al no saber leer la escritura, violando lo que son los signos de puntuación, entonces cometen el error garrafal de darle una interpretación distanciada a lo que es el texto que está ahí en la escritura. Nosotros sabemos que la escritura hebrea, aunque tiene su gramática, la escritura hebrea no tiene signo de puntuación. Sin embargo, Moshe, que fue el primero en recibir instrucciones, ¿verdad? Todas las cosas que el Eterno le dijo, le escribió correctamente. Posteriormente, en las traducciones hebreas, la gramática hebrea tiene el idioma hebreo tiene su gramática. Y por eso vamos a ver la importancia de no violar esos signos gramaticales, esos signos de puntuación que están ahí, ¿verdad? Que fueron puestos por los traductores, pero esos signos de puntuación nos dicen a nosotros y nos advierten que a la hora de leer un texto de la escritura, usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Mire, de verdad, hay muchas cosas, muchos errores que la gente comete a la hora de interpretar esa escritura porque no respeta los signos de puntuación. Entonces, en esta tarde o en este momento usted va a poder ver cómo, qué nos enseña los signos de puntuación en lo que es las traducciones. Así es que vamos a ver este tema para que usted pueda conocer, ¿verdad?, la importancia. Como ya le decía, la gramática, vamos a estar mirando la gramática, vamos a estar mirando los signos de puntuación, vamos a estar conociendo lo que es la hermenéutica y número 4, vamos a estar estudiando el método Pardes hebreo para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque en la teología enseña a la gente a través de la hermenéutica a estudiar y a interpretar los textos, pero hermenéutica es la ciencia, es el arte de interpretar los textos. Por eso es que mucha gente no entiende muchas cosas, porque mientras no deje de leer la escritura con los lentes griegos, nunca vas a poder comprender. Por eso, póngale mucha atención a este tema, porque yo sé que muchas personas en todas las naciones van a poder entender. Y a partir de hoy, cuando usted agarre una escritura en la mano, cualquier escritura, tenga cuidado con los signos de puntuación, porque los signos de puntuación emiten un mensaje al receptor o al lector, que muchas veces el receptor, por no entender estos signos, comete muchos errores de interpretación. Así es que vamos a conocer la gramática en las traducciones. Primero tenemos que enfatizarlo en lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense que ahí, en ese texto, nosotros tenemos varios signos de puntuación.
tenemos 3 comas y un punto final. ¿Qué quiere decir? Para instruir en justicia, punto final. Deuteronomio 4:2. No añadirás nada a la palabra que yo te mando, ni quitarás nada de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo le mando. Revelaciones capítulo 22, verso 18. Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Yahweh añadirá las plagas escritas en este libro. Revelaciones 22, 19. Si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como está descrito en este libro. Creo que allá habla claro de lo que es, ¿verdad?, el jugar con quitarle y ponerle a la escritura. Vamos a definir lo que es gramática. Tal parece que esta es una clase de literatura que estoy dando, pero es necesario que usted entienda esto. La gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy determinado. Así, cada lengua tiene su propia gramática. Escúchelo bien. Así, cada lengua tiene su propia gramática. La gramática es parte del estudio general del lenguaje denominado lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en 4 niveles. Nivel número 1, nivel fonético y fonológico. Nivel 2, sintáctico y morfológico. Nivel 3, léxico semántico. Y número 4, pragmático. Ahí usted puede ver los 4 niveles de la lingüística. La fonética y la fonología tiene que ver con el sonido, la morfología tiene que ver con la estructura de la palabra, el léxico semántico tiene que ver ya con la transformación de esa palabra y lo pragmático, es decir, lo tangible. Por eso el término gramática se deriva del griego gramatike, donde tekné significa arte o técnica y gramatiket derivado de gramá, letra, es decir, que significa el arte de las letras. Para los griegos antiguos, este arte de las letras abarca todos los aspectos del discurso, lo que es la ortografía, la sintaxis, la interpretación de los textos e incluso la crítica literaria. Es decir, englobaba buena parte de lo que hoy diferenciamos como filología, como gramática y como retórica. Usted puede tener una descripción del término gramática que también es producida en lo que es el pensamiento griego. Por eso, ¿quién inventó la gramática? Mírelo ahí, Dionisio de Tracia, en su Tekné Grammatike del siglo I, el que estableció la terminología que heredarían las gramáticas occidentales posteriores a partir de las latinas. Los romanos antiguos, con Helio Donato a la cabeza, crearon el término literatura, de litera, letra, que reservaron para parte de la historia e interpretativa, mientras que conservaron en el helenismo gramática para el conjunto de normas y de reglas. ¿Quién creó la gramática? Dionisio de Tracia. ¿Y quién era Dionisio de Tracia? Un filósofo. Continuamos. Por eso, para que recuerden, la gramática, oiga bien, es el estudio de las reglas y principios de una lengua que rigen la forma de usar y organizar las palabras en una oración. Cada idioma generalmente posee su propia gramática. Ahora, recuerde, cada idioma posee su propia gramática. De modo que yo no puedo agarrar una gramática castellana y aplicársela al idioma hebreo. Porque en la morfología, la fonología, en el sintaxis no va a tener ninguna coincidencia. Existe una gramática inglesa, una portuguesa, una italiana,
la gramática española trata así de establecer las reglas para el uso correcto de las palabras en nuestro idioma, no en otro idioma, sino en nuestro idioma. De modo que si cada gramática, que si cada lengua tiene una gramática, el error garrafal de tratar de interpretar un texto hebreo con una palabra hebrea, con una gramática hebrea, y entonces reinterpretar eso a través de una gramática castellana, reinterpretarlo, adoptarlo, aplicarlo. Óigame, mire, lo que yo le estoy hablando a usted es un asunto muy serio. Los profesores de literatura que manejan este arte, que dicho sea de paso, saludo a mi querido profesor de la universidad, el profesor, ese ilustre hombre de la literatura, Ramón Campuzano, lo saludo de manera especial, y él me entendería claramente lo que estamos tratando, porque parte de los conceptos que estamos nosotros exponiendo lo aprendemos de nuestros profesores. Entonces, pero yo siempre llevo eso más allá y lo ajusto hacia lo que es el estudio y la demostración en las escrituras que nosotros estamos estudiando. En este caso, del trasfondo hebreo. Por eso estamos claros que cada idioma tiene su gramática. Si yo miro una gramática, un idioma a través de los lentes de una gramática extranjera, a lo mejor no le dé el sentido correcto que merece esa palabra. Por eso hay muchas reglas gramaticales dentro de lo que es la propia literatura que permite que ciertos idiomas se adapten, ciertas palabras de un idioma extranjero se acoplen a X o cual idioma, pero eso es un proceso. Por eso existen, ¿verdad?, lo que es los préstamos, lo que existe es un sinnúmero de términos, y por eso en nuestro idioma hay muchísimas palabras que descienden directamente del árabe. Por ejemplo, hay más de 400 palabras en nuestro idioma que nosotros la usamos, que no es neta del idioma castellano. Por ejemplo, ojalá no es una palabra castellana, es una palabra árabe. Y si así usted busca muchísimas palabras que son de origen germano, como zapato, es decir, un sinnúmero de letras, que si le hablo de eso, ¿verdad?, entonces pasaríamos ahí todo el día. Lo que le quiero decir, que muchas palabras que nosotros usamos en nuestro idioma no son originarias de la lengua castellana, teniendo en cuenta de que la lengua castellana surgió, ¿verdad?, después de la unión de lo que fue los reyes de España, ¿verdad?, Isabel y Fernando con 17 años e Isabel con 18 años. Isabel le llevaba un año al rey Fernando. Ahí se unifica la lengua, se da la lengua castellana como lengua del imperio, pero eso viene rodando desde hace muchísimos años, desde el 2000, desde el 208, cuando llegaron los romanos a la península ibérica. Después en el 426 viene la invasión germánica, después vienen los moros del 700 al 726, que fue la invasión más larga. Es decir, y luego todo ese resultado trae consigo y resurge entonces la lengua castellana. No es un asunto muy fácil, hermano. Lo que hoy nosotros conocemos desciende del latín vulgar, de una lengua, de un dialecto, ¿verdad?, del idioma latín, que ni siquiera se escribía, lo que se hacía era que se pronunciaba. Por eso mucha gente, yo entiendo de que muchos líderes deben de enseñar a su gente y deben de enseñarle a leer incorrectamente para que luego no cometan el error garrafal de estar, ¿verdad?, enseñando cosas e interpretando cosas que ellos mismos no entienden. Entonces estamos de acuerdo. Cada idioma tiene su regla gramatical, y eso es importante que usted lo retenga en su mente. Vamos a continuar. Los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Que la Biblia está llena de signos de puntuación. Los signos de puntuación delimitan las frases de los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones, consiguiendo así estructurar el texto, ordenar las ideas y jerarquizarlas en principales y secundarias, y eliminar las ambigüedades. Toda palabra que usted no entienda, utilice un diccionario para que usted conozca el significado de esa palabra. La puntuación varía según el estilo de la escritura. Sin embargo,
las diferencias de estilos que se puedan presentar no eximen a nadie de cumplir con ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente considerados como inaceptables. De ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas de puntuación. Oiga bien, es importante obedecer las reglas básicas de puntuación en toda la Escritura. Principales signos de puntuación. Quiero a las naciones que tengan mucho ojo con esto. Los principales signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los puntos suspensivos, el guión. Entonces, la Escritura, la Biblia, las traducciones están llenas de signos de puntuación. Pero nosotros obedecemos esos signos. Esa debe de ser la pregunta correcta. A partir de hoy, cuando usted agarre una escritura en su mano, respete los signos de puntuación para que pueda entender mejor el mensaje. Mírelo ahí, el punto. El punto es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en el español. Además, en la mayoría de los lenguajes y con el alfabeto latino, se describen sin dejar espacio de separación con el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación, a no ser que dicho carácter sea de cierre. Existen tres clases de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. ¿Acaso mucha gente esta regla de puntuación la puede ver a la hora de estar leyendo la Biblia? ¿Ah? El punto y seguido separa los enunciados de un párrafo. Quiere decir que continúa escribiendo a continuación del punto. La primera letra escrita en este caso irá en mayúscula. Por ejemplo, Historia de España, el descubrimiento de América. Es decir, después de punto y seguido se escribe mayúscula y se deja también una pequeña sangría. Punto y seguido, el nombre más lógico y recomendable, que el también usual, es el punto y seguido. El punto y aparte. El punto y aparte separa dos párrafos de contenido diferente de texto. A continuación hay que comenzar a escribir en línea distinta. Para seguir las normas se debe de colocar la sangría a la línea del texto del nuevo párrafo. Se denomina punto y aparte, porque en algunas zonas de América se dice punto y aparte. El punto y aparte es que terminó esa oración y ya, se acabó, comenzamos de nuevo a escribir. El punto final siempre se coloca al final, encerrando un círculo o enunciado. No es correcta la denominación punto y final, creada por analogía de las correctas y punto y seguido o punto y aparte. También se usa el punto para indicar que la palabra anterior es una abreviatura. En este caso se escribe la abreviatura seguida del punto y se continúa escribiendo de forma usual. Esta última clase de punto no se aplica en determinadas abreviaturas como puntos cardinales, acrónimos o medidas que se consideran símbolos. Es decir, el punto y final no se usa en símbolo. Por eso vamos a ver aquí, mire aquí este texto que nos dice a nosotros dónde aparece coma, punto final, punto y coma, punto y seguido. Mire este texto que ha sido uno de los textos más mal interpretados por la gente. Mire, Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, punto y coma. Crean en Yahweh, coma, crean también en mí. Punto final. Ahí se acabó esa expresión. ¿Qué dice Yeshua? No se turben. Crean en Yahweh y crean en mí también. Se acabó esa expresión. Segundo verso. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Punto y coma. Si no fuera así, coma, yo le hubiera dicho, punto y coma, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Punto y final. Lo que mucha gente dice es que Yeshua está diciendo ahí que él fue a preparar morada, y eso no es lo que dice el texto. Conforme a la regla de puntuación que dicen ahí, lo que está diciendo es que si no hubiera morada, él le hubiese dicho que iba a ir a preparar morada. ¿Ah? Luego el verso 3 dice, si me voy y preparo un lugar para ustedes, coma, vendré otra vez y lo tomaré conmigo, punto y coma, para que donde yo estoy, fíjese, mire lo que dice, para que donde yo estoy
Pero ¿qué hace ese para que donde yo estoy ahí? Si debe de decir para que donde yo esté. ¿Por qué dice para que donde yo estoy? Mírelo ahí. Para que donde yo estoy, coma. O sea, estaba diciendo Yeshua en ese momento en el lugar donde él estaba, no en el lugar a donde iba a estar. Y allí están también ustedes. Oye, dice, y allí estén también ustedes. Pero fíjense la expresión, para que donde yo estoy, en tiempo presente. No dice en futuro, para que donde yo esté. Por eso de ahí es que mucha gente dice que no leen bien y dicen que Yeshua fue a preparar morada. Eso no es lo que dice el texto conforme a la regla de los signos de puntuación. Lo que dice ese texto es que si no hubiese morada, él le iba a ir a preparar. Pero como hay morada, él no va a preparar nada. ¿Ah? Por eso fíjense que dice, para que donde yo estoy. ¿Y a dónde era que él estaba? En Jerusalén. Él no estaba en el cielo, él estaba en Jerusalén. Y en ese momento, en ese lugar a donde él estaba, los discípulos también iban a estar. Fíjese que Yeshua nunca salió de Jerusalén. Por eso el término Jesús, el nombre corrupto, pagano, blasfemo, no le concierne porque Yeshua nunca salió de Jerusalén. ¿Ah? Por eso dice, fíjese otra, y saben el camino y a dónde voy. Pero un momento, ¿cómo es que él le está diciendo que le vaya a preparar un lugar? Y ahora le está diciendo que ellos saben el camino. Pero claro que saben el camino porque él estaba en Jerusalén. Él no estaba en el cielo ni se iba para el cielo tampoco. ¿Ah? Entonces, todo lo que tienen Biblia, chequee esos signos de puntuación que están ahí, la coma, punto y coma, punto final, para que usted pueda darle una correcta interpretación a este texto y no siga pecando, ¿ah? Y pensando que se va a ir para el cielo. Vamos a continuar. Mire lo que dice la traducción Kadosh israelita de ese mismo texto. No se dejen turbar, punto final. Confíen en Yahweh, coma, y también confíen en mí, punto y final. Ahí se acabó esa expresión. Verso 2. En casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir, punto final. Si no fuera así, coma, yo les hubiera dicho, punto y coma, voy allí a preparar un lugar para ustedes, punto y final. Verso 3. Puesto que me voy a preparar lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlo conmigo, punto y coma. Para donde yo esté, ustedes también estarán. ¿Ah? Fíjense lo que dice el texto. El texto en la Kadosh israelita tampoco dice que él iba a ir a preparar lugar. Él le dice que si en caso de que no fuera, en caso de que no hubiera lugar, él le iba a decir que iba a ir a preparar. Pero como estaban preparadas, él no iba a preparar nada. El verso 5, Tomás le dijo, Adón, nosotros no sabemos a dónde tú vas, así que, ¿cómo podremos saber el camino? Fíjese eso. ¿Ah? Y de ahí es donde Yeshua le dice, yo soy el camino. ¿Ah? Pero no le estaba diciendo que era la escalera para subir al cielo, como dice la teología protestante. No, no le está diciendo eso. ¿Ah? Vamos a ver la coma, para que ustedes vean lo que es la coma. La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. ¿Ah? Mire aquí la Valera, aquí sí yo quiero que usted me ponga atención. Mire, Juan 5:17, primera de Juan 5:17, ha sido uno de los textos más mal interpretados por el cristianismo, porque la traducción que tienen, una traducción de la Valera, y la Valera le añadió un pedazo a ese texto. Mírelo ahí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, 2 puntos, el Padre, coma, el Verbo y el Espíritu Santo, coma, y estos tres son uno. Oiga lo que dice la Valera, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Óigame bien, oiga lo que dice la Valera. Ahora, el verso 8 de la Valera dice, y el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. De modo que mire que en el capítulo 7 de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 de Primera de Juan, ahí hay un texto que está añadido. ¿Cuál es la parte que está añadida? Mírela ahí, la Vulgata Latina. Mire cómo dice la Vulgata Latina. La Vulgata Latina dice, qui tres sum, qui testimonium dan. Spiritu et agua et sanguis et tres unus sum, dice la latina. Pero fíjese que la Vulgata Latina encierra el verso 7 y el verso 8. Sin embargo, eso que dice la escritura latina en el verso 7 y en el verso 8, como Valera
tradujo esa escritura y la puso creyendo en la Trinidad, entonces mire lo que dice el verso 7 del capítulo 5 de Primera de Juan en la Valera. Mire lo que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y mire el texto que le añadieron. Mire, le añadieron el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, punto final. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Fíjese, añadieron esa parte ahí. ¿Por qué? Porque la Vulgata Latina, que es una traducción anterior a la 1569 de la Valera, oiga lo que dice, capítulo 5, Primera de Juan, verso 7. Quia tres sun qui testimonio dan. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Tres son los que dan testimonio. Solamente dice el verso. Luego el verso 8 dice: Spiritus et aqua et sangue et tres unus sum. ¿Y qué es lo que dice? El verso 8 dice que estos tres son los que dan testimonio. ¿Quién? El Espíritu, el agua y la sangre. Pero Valera tradujo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para justificar su Trinidad. Entonces lo justificó ahí. Ahí lo justificó. Pero fíjese, más posterior, la Peshitta, que es una traducción todavía un poquito más antigua, dice la Peshitta, mire lo que dice la Peshitta, Juan 1, 5, 7, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, punto y final. ¿Usted está viendo? No aparece el Padre, Hijo y el Espíritu Santo ahí. Y luego el verso 8 dice, de la Peshitta, y tres son los que dan testimonio. Mire, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. ¿A dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí? Yo no lo veo. Yo solamente lo veo en la Valera, que Valera tradujo, ¿verdad? Y que le añadió ese verso. ¿Se da cuenta? Yo tengo alrededor de 50 o 60 traducciones. Y eso que yo le estoy diciendo a usted, se lo estoy diciendo ya previamente analizado. El texto de Primera de Juan 5:7 que justifica la Trinidad fue un texto añadido en la Valera, porque en la Vulgata Latina no aparece. La Vulgata Latina de 1260 no aparece, ni la Peshitta tampoco aparece. ¿Aparece dónde? En la Valera. Y después de la Valera, en las traducciones posteriores a la Valera, ahí viene la Trinidad. Entonces fíjese el error de la Trinidad. Entonces, vamos a ver qué dice la Kadosh Israelita. La Kadosh Israelita dice, hay tres testigos, nada más. Primera de Juan 5:7, hay tres testigos. Y luego el verso 8 dice, el Rúa, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. No dice nada más. ¿Se da cuenta? De modo que ahí nosotros podemos ver que Valera cuadró bien su Trinidad ahí. Y mucha gente se traga esto y no ha podido verificar eso. Usted puede verificarlo. Verifíquelo, mírelo ahí. Se lo voy a dejar hasta para que usted le tire foto. Mírelo ahí. Verifíquelo. Verifique lo que dice Primera de Juan 5, 7 y 8 en la Valera. Y luego búsquela en la Vulgata Latina. Después búsquelo en la Peshitta. Y después búsquelo en la Kadosh Israelita. Y se va a dar cuenta que ese texto en azul que usted ve ahí, se lo añadieron. Mire, todo ese texto que usted ve ahí se lo añadieron. Y recuerde que Deuteronomio 4:2 dice que aquel que le pone y aquel que le quita, se le quitará su parte. De modo que yo puedo deducir con esto que la mayoría de los traductores se han perdido todito los que siguieron esta línea de ponerle y quitarle la escritura. Eso está demostrado, mírelo ahí. Tírele fotos si usted quiere, investigue si usted quiere, haga el análisis, reflexione. Haga lo que usted quiera, mire, cómaselo si usted quiere, pero investigue y salga del error de la falsa Trinidad. Vamos a ver los dos puntos. ¿Qué nos enseñan los dos puntos? Este signo representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Siempre está estrecha relación con el texto precedente. Eso hace los dos puntos. El punto y coma es un signo de puntuación que gramaticalmente se utiliza para unir dos oraciones relacionadas con la frase yuxtaposición. Para eso se usa el punto y coma. Y las comillas son signos de puntuación que se ponen al principio y al final de la frase, palabras escritas como citas, ejemplos de aquellas que se requiere destacar.
ahí no hay confusión en la comilla, en la comilla, pero sí en la coma. Hay un estudio que yo tengo que se llama la coma juanina, que ese estudio destruye totalmente la teoría de lo que es la Trinidad. Entonces, el paréntesis, bueno, yo creo que el paréntesis no tiene tanto problema en la escritura. El paréntesis son signos de puntuación que se usan en pares para separar e intercalar un texto de otro, y hacer una aclaración. Los signos de interrogación, eso tampoco tiene problema, ni los signos de exclamación tampoco. Por lo tanto, vamos a continuar. Ahí tenemos los puntos suspensivos, que son 3 puntos sin espacio entre ellos. También en la escritura usted va a encontrar muchos puntos suspensivos. Luego está el guión, tampoco el guión tiene problema con eso. El mayor problema que la gente tiene en la escritura para entender ciertos textos está en los puntos final, punto y coma y punto y seguido. Ahí es donde está el problema, el error de muchos traductores y el error de muchos que interpretan la escritura. La raya, tampoco tiene problema la raya. Sin embargo, vamos a ver lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que se le enseña a la gente en los institutos bíblicos para interpretar el texto. Oiga bien, una ciencia se está utilizando para interpretar el texto hebreo, teniendo en cuenta de que el texto hebreo tiene su propia gramática. Entonces ellos utilizan la hermenéutica para interpretar el texto hebreo. Fíjese qué cosa. Por eso la hermenéutica del griego germeneutike, tecné, el arte de explicar, de traducir o de interpretar. Es la interpretación de textos en la teología, usted ve, en la filología y en la crítica literaria. En la filosofía es la doctrina idealista, según la cual los hechos sociales también quizás también los naturales, son símbolos de textos que se deben interpretar en lugar de describirse, y el término de la hermenéutica proviene del verbo hermeneuicien, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. De modo que como es que se ha estado interpretando la escritura hebrea con una hermenéutica griega, ya usted puede ver. Se considera el término, oiga esto, esto no me lo inventé yo, mire, se considera que el término hermenéutica se deriva del nombre del dios griego, oiga eso, el nombre del dios griego Hermes, el mensajero al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, y al que consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. ¿Se da cuenta? Lo cierto es que este término originalmente se expresaba en la explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses del oráculo, que precisaba una interpretación correcta. ¿Usted ve? ¿Usted se da cuenta qué es lo que sucede? El término hermenéutica se deriva directamente del adjetivo griego que significa saber, explicativo o interpretativo, y el sentido de las palabras, de los textos, así como el análisis de la propia teoría, ciencia volcada en la exégesis de los signos de su valor simbólico. Entonces, fíjense una cosa, ¿qué es lo que los griegos hicieron? Los griegos lo que hicieron fue agarrar la escritura hebrea y traducirla a través de la hermenéutica dedicada al dios Hermes. ¿Y cómo la gente va a entender esa diablura? ¿Cómo la gente va a entender esa diablura? Entonces, la hermenéutica pagana, ¿verdad? Para interpretar la Sagrada Escritura hebrea, ¿cómo fue que se produjo ese caso tan desorbitante que está matando a la gente hasta el día de hoy? La hermenéutica bíblica es la hermenéutica aplicada a la Biblia, es decir, a la interpretación de la Biblia o la exégesis bíblica. Además, los términos exégeta y hermeneuta también se utilizan en el término escriturista para denominar al experto en las Sagradas Escrituras. El arte de interpretarla depende de lo adecuado del método utilizado, especialmente del método gramático e histórico, que tiene en cuenta tanto la crítica filológica como el impacto del contexto sobre el texto. Por eso yo le digo, cuando una gente lee un texto y no lee el contexto,
entonces tiene un pretexto para no justificar el texto. De ahí es que vienen las falsas herejías. Por eso le digo, todo comienza con una mala traducción. Todo comienza con una mala traducción. Bueno, una vez un teólogo lo dijo aquí, una mala traducción trae consigo una mala interpretación. Una mala interpretación trae consigo una mala aplicación. Y una mala aplicación, una falsa doctrina. Por eso el mundo está lleno de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho las malas traducciones. Y eso es demostrable. Yo no estoy hablando cosas inventadas. Vamos a continuar. La hermenéutica del griego hermeneutike, tecné, interpreta, traducir, explicar, es el conocimiento y el arte de la interpretación de los textos para determinar su significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Venga conmigo, por favor, control. Entonces usted me va a decir a mí que cualquier impío, borrachón, puede interpretar la Biblia. Bueno, sí, las traducciones que han hecho los paganos, sí. Por eso es que cuando yo le suelto una palabra en el hebreo, a mucha gente no entiende y como que se turba. ¿Sabe por qué? Porque acuérdense que el idioma hebreo tiene su gramática y yo no puedo agarrar una gramática castellana para interpretar una lengua hebrea. Eso es una falta, eso es un error garrafal. Entonces, fíjese cómo a través de toda la historia, el interpretar la Biblia, por eso una vez, mire, porque en eso tenemos que ser un poquito más serios. Aquí en este pueblo se ha perdido el respeto, se ha perdido la vergüenza. Por eso yo le digo que todo el mundo, aquí cualquiera es cristiano y cualquiera puede tener una Biblia e interpretarla como le dé su bendita o su maldita gana. No importa si es borrachón, no importa si es mujeriego, tomando en cuenta que esta escritura es una escritura sagrada, pues cualquier impío borrachón por ahí pretende, sin una mente espiritual, una vida que ni siquiera está consagrada, agarra la Biblia y la lee como él le da su gana. El borrachón, ¿verdad? Como es borrachón, entonces dice, bueno, Jesús dijo que el añejo era el bueno, y dice entonces que ahí se puede beber. El homosexual agarra la Biblia con su carnalidad y su homosexualismo y dice, la homosexualidad es de Dios porque David y Jonatán se amaban mucho. Y así mismo, cada extraviado agarra una Biblia, usted busca cualquiera aquí, y aquí en este pueblo donde más gente que sabe de Biblia hay, usted agarra cualquiera y usted ve a cualquiera que agarra una Biblia y comienza a hablar y interpretar y sin embargo, hermano, no se da cuenta que todo tiene un orden. Por eso yo le digo a una gente, a un tipo que es un adúltero, que es un borrachón, que es un mujeriego, me viene a decir, ¿y cómo es que eso? Que ahora Dios y Yahweh, explíqueme eso. Y dije, mira manito, lo primero es que tú no vas a poder entender nunca las cosas en la carnalidad en que tú estás metido. Que tu mujer, siendo una mujer que va a una congregación X, tú por el contrario te estás yendo a otro lugar. Hizo así, fuapiti, y nunca más me ha hablado de eso. Entonces, si a mucha gente que esté estudiando la escritura y por lo menos ayuna y ora, le da brega a entender el texto hebreo, imagínese a un impío, adúltero, borrachón. Por eso es que yo le digo a usted que yo no pierdo mi tiempo hablando con todo el mundo. Yo pierdo el tiempo o invierto el tiempo hablando con gente que quiera aprender. No con gente que me venga a teorizar, a barbucear sin saber. Yo no pierdo mi tiempo. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Por eso, la gente tiene que saber que todo es un orden. Hoy en día que hay gente que tiene una Biblia y la interpreta como le da su gana. Le interpreta como le da su gana. Entonces no es así. Ni siquiera, bueno, conforme a lo como su mente le dice, eso aprenden. Ahora bien, la pregunta que a lo mejor usted se hace. ¿Cómo fue que la hermenéutica se metió en la interpretación del texto hebreo? Porque eso es una pregunta que usted tiene que... Si la escritura fue escrita en hebreo, y por lo menos, si se escribió en griego, como mucha gente dice, el Nuevo Testamento se escribió en griego, yo le demuestro a usted que hay muchas palabras en el griego que no tienen ningún significado en castellano. Y cuando usted trata de agarrar y traducir esos nombres al idioma castellano, lo dejan igualito. Por ejemplo, Hermes. Hermes es un nombre griego
¿Y por qué no me lo tradujeron al castellano? ¿Ah? ¿Por qué no me tradujeron al castellano Dionisio de Tracia? ¿Ah? Entonces eso sí lo dejaron así igualito. Eso sí. Esos nombres de todos los paganos sí lo dejaron así. Porque del latín más o menos, pero ni siquiera del latín. Una gente que en Italia se llame Marcolo, aquí usted no le va a decir Marco. El Marcolo, Pistolo, el nombre italiano suena como femenino. Por eso es que en el nombre de Yeshua no se pudo traducir al griego, porque Yeshua en griego suena como femenino. Y para no ponerle un nombre femenino al Salvador, por eso le pusieron Jesús, Jesús del latín. ¿Se da cuenta? Y la gente se cree que eso, muchos no lo saben, claro que sí lo saben. Por eso, cada vez que una gente dice Jesús, miren un caballo. Oh Jesús, miren un caballo. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque del mismo griego hay muchas cosas que no se pueden traducir, que hay que, ¿cómo? Transliterarla. Ahora, cualquier hermeneuta, exégeta, me puede venir a decir a mí, demostrarme que yo estoy equivocado y que las cosas no son así. Cualquiera que estudia la escritura, que sabe, que es maestro, que es exégeta, que es filósofo, que no sé qué, que me diga, no, usted está equivocado. Usted está equivocado porque la hermenéutica no es eso. Y la hermenéutica no fue Dionisio de Tracio tampoco que la inventó. Entonces, también explíqueme cómo la lengua hebrea tiene su gramática y cómo se ha interpretado a través de la gramática castellana. Explíqueme eso. Unos genios tienen que ser unos genios. Tienen que ser unos genios para hacer eso. Entonces, ese es el anzuelo que se ha tragado el mundo. Ese es el anzuelo que se ha tragado el mundo con la falsa traducción de los nombres. Los nombres propios no se traducen. El profesor puso, busquen las escuelas filosóficas presocráticas. Y ahí están todas las escuelas presocráticas. Y ahí están el mismo nombre, las escuelas filosóficas posterior a Sócrates. Y ahí están todas, ahí están todos los nombres de los filósofos igual. ¿Y por qué le cambian el nombre entonces a los hebreos nada más, a los personajes hebreos nada más? Pero qué genios son, qué intelectuales son, pero qué genios. Entonces los ignorantes, la gente, mire, tragándose eso, tragándose todo eso. Entonces, vamos a ver cómo fue que este concepto hermenéutico se metió entonces en la interpretación del texto hebreo, porque eso hay que investigarlo. Por eso está la historia, y la historia nos da la diacronía y la sincronía para uno saber las cosas. Entonces, vamos a ver lo que dice en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia y su concepto sobre la hermenéutica y la teología. Mire lo que dijo Clemente de Alejandría en el 150. Enseñó que la filosofía griega y no la escritura judía era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo. Oiga lo que dijo ese barbarazo. Usando la filosofía para explicar a Yeshua como logo sería mejor que usando el Taná. ¿Usted se da cuenta? ¿Quién hizo eso? Clementico de Alejandría. Orígenes, ¿qué dijo Orígenes? Acusó a los judíos de ser conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como único y válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba, alegorizaba toda la escritura. Sí, ¿verdad? Orígenes espiritualizó el Shabbat. Perfecto, el Shabbat. No hay que celebrar fiesta. No, ¿para qué? Eso fue dado al pueblo de Israel. ¿Y por qué no me espiritualizó el diezmo y la ofrenda? ¿Y por qué no llevan una ofrenda espiritual? ¿Y por qué no llevan una ofrenda, un diezmo espiritual? ¿Vamos a diezmar espiritualmente y ofrendar espiritualmente? Entonces, los diezmos y la ofrenda, eso sí no está alegórico. No, eso es literal. Qué buenos son. Qué genios. Qué genios. Vamos a continuar. Eusebio. Mire lo que dijo Eusebio. Eusebio, en Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Pánfilus la dirección del centro teológico donde se graduó Eusebio
de quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia, por sus escritos de los anales históricos de aquellos años iniciales. En aquellos años iniciales, donde no se decía Cristo, donde no se decía Jesús, donde no se decía nada de eso, porque esos términos lo inventaron ellos. Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero personal del emperador Constantino, quien dominó luego el cristianismo como religión oficial ¿de qué? Del imperio. Entonces Eusebio fue claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Taná estaban sobre los judíos y las maldiciones y las bendiciones sobre los cristianos. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Las maldiciones del Taná para los judíos y las bendiciones para la iglesia. ¡Qué bonito! Entonces dice que según Eusebio, el nuevo y verdadero Israel de Dios, porque había sido reemplazado Israel literal en los pactos divinos, ese nuevo Israel espiritual es la iglesia. ¡Qué genio, ¡Qué genio! Tremendo genio. Y los discípulos que tienen hoy en día. Jerónimo fue quien utilizó la primera traducción de la Biblia del latín conocida como Vulgata, la versión oficial del catolicismo. Enseñaba que los judíos, oiga lo que dijo este bárbaro, enseñó que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían de ser duramente perseguidos hasta que, forzados a confesar la verdadera fe, que era el cristianismo, Jerónimo fue un contribuyente a establecer el reino espiritual de Cristo. De ahí es donde viene el reino de que van a vivir en el cielo. Vamos a ver cuál es el método que ha utilizado los judíos para interpretar su escritura con su gramática. ¿Cómo se llama este método? El método se llama Pardes, los 4 niveles de interpretación bíblica que exponen los significados. La palabra parde consiste en 4 letras hebreas, P, R, D y S. El primero es Pashat, que es literal o simple. Segundo, alegórico, Remesh. Tercero, Drash, homilético, interpretativo, comentado. Y el cuarto, So, que es lo esotérico o la Kabbalah. La palabra parde consiste en 4 letras hebreas, Pardes. Ese es el método que utiliza, ¿verdad?, lo que es el pensamiento hebreo, porque a ellos les fue dada esta palabra. ¿Quién puede saber más Taná que un hebreo? Por eso el vocablo Pardes significa literalmente prado. Este concepto, que aparece en diversos textos tradicionales, alude a las 4 formas básicas de comprensión de la realidad. Las letras dichas, la palabra, conforman 4 perspectivas a través de las cuales comprendemos la Torá. La primera inicial del vocablo Pardes indica Pashat, lo simple, relato literal de la Torá. La segunda inicial, Remes, insinuando que una dimensión más profunda del relato, dado a que los personajes, las situaciones y todos los detalles presentados en la Torá, inclusive las letras, nos transmiten un mensaje. Claro que sí. Por eso mucha gente tiene en su Biblia, en el Salmo 119, una cantidad de letras que ellos mismos ni saben qué hacen esas letras ahí. Bueno, ya creo que sí, porque ya ese estudio lo dimos. Tercer inicial nos indica el drash, que proviene del verbo de exigir esta lectura, que encierra una búsqueda en la cual el hombre exige el significado anterior que el texto quiere transmitir. La última letra inicial del parde nos indica sot, literalmente secreto, que es el zohar, y es ahí donde los libros de la sabiduría de la Kabbalah se definen al sot como causa, y quien conoce la causa conoce la consecuencia, es decir, el secreto. Pero también el So es un método que induce al cabalismo y la Kabbalah, y eso es peligroso. ¿Por qué los institutos bíblicos cristianos no dan hebraísmo ni raíces judías? Muy buena la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque siempre ha habido un gran interés de parte de los paganos de separar al pueblo de la verdad y encauzarlo hacia donde ellos desean, a través de la manipulación de los escritos y el invento de doctrina. Eso es lo que todo el tiempo se ha hecho. ¿Cómo saber que esto es así? Fácil, porque sabemos por Eusebio, en la historia de la iglesia, que los líderes judíos que regresaron a Jerusalén después de su primera destrucción por los romanos, dirigieron el movimiento mesiánico hasta el 132.
Cuando tiene lugar la Segunda Guerra contra los romanos, la verdad es que a partir de la conclusión de la guerra y la victoria romana sobre los judíos mesiánicos, este acontecimiento provocó la fase final de la separación entre el judaísmo rabínico y el mesiánico, pero también significó la desaparición del judaísmo mesiánico y el inicio del cristianismo. Luego, los nuevos líderes gentiles del movimiento renacido llamado cristiano no eran judíos. Su formación era filosófica, que era de origen griego. Por ello, por lo tanto, ellos creyeron que era necesario que para ganar el mundo romano, dominado filosóficamente por los griegos, sería preciso traer al nuevo movimiento los avanzados conceptos griegos que fueron enseñados por sus maestros antiguos, esto es Platón y Aristóteles. Así que la ausencia de un trasfondo judío de los líderes del movimiento mesiánico y la presencia de un trasfondo griego fue lo que, incorporando a la nueva fe elementos de la filosofía griega que poco a poco fueron convirtiéndose en algo totalmente diferente a lo que fue en sus orígenes. Usted ve a dónde se introdujo la filosofía, en lo que es el pensamiento hebreo, ahí. ¿Cuál es la conclusión? La traducción de un texto bíblico es la interpretación del traductor del texto. Escúchelo bien. Generalmente, la creencia del traductor influencia cómo el texto será traducido, y cualquiera que use esa traducción estará viendo el texto bíblico a través de los ojos del traductor en vez del autor original. Eso es lo que ha pasado. Por eso es necesario estudiar ¿qué? El lenguaje bíblico para poder captar el texto en su estado original, ya que la mayoría de nosotros al leer la Biblia nos olvidamos de que la Biblia es un texto antiguo y hebreo. Por eso, hermano, es que nosotros hemos establecido este estudio sistemático de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué más yo le puedo decir tocante a esto? ¿Qué más yo le puedo decir? ¿Sabe qué más le puedo decir? Que siga investigando. Cuando una gente lee la Biblia, lo que está mirando es lo que el traductor quiere que usted lea. Y el traductor, así sea tenga 1000 años de muerto, está mirando, está resucitando a través de los ojos del lector, porque el lector se está nutriendo de eso que está leyendo. Por eso el antisemitismo que hay aquí y que hay en muchos lugares es por la falta de concientización y porque lo que han estado mirando, leyendo el texto hebreo a través de los ojos del grieguismo. Por eso nunca van a entender. Por eso, mire, mucha gente no va a entender esto, nunca lo va a entender. ¿Sabe por qué no lo va a entender? Porque todavía tiene puestos los lentes griegos. Y todavía tiene en su mente lo que está leyendo es la palabra que tradujo, ¿verdad? Un antisemita que odiaba al pueblo judío y eso es lo que está leyendo. Entonces, ese espíritu antisemita, ese espíritu antijudío, ese espíritu de analfabetismo se transmite a través de la lectura de la gente en un texto que fue traducido por una gente que se desvirtuó del texto original. Y eso es lo que pasa. Por eso, yo le invito a que usted vea, cuando usted tenga una Biblia en su mano, vea a través de quién es que usted va a leer. Vea quién fue que la tradujo. Vea quién fue que tradujo esa escritura. Por eso, cuando usted agarra una escritura traducida del hebreo a través de un traductor que tiene conocimiento del idioma hebreo, usted está mirando y conectándose con la Torá de verdad. Pero mientras usted siga leyendo los paquitos del paganismo y los paquitos que andan por ahí, mucha gente con paquitos, llevando paquitos, mientras usted siga leyendo paquitos, buscando figuritas, recuerde que en la figurita no se aplican los signos de puntuación. Por eso mucha gente lo que anda mirando paquito, por ahí anda una balsa de gente que lo que dan es paquito, dándole paquito a la gente, dándole paquito de que este es Jesús. Oh, bárbaro, ¿quién le tiró esa foto? ¿Por qué? Porque así está lleno el pensamiento. La gente lo que está mirando es paquito y en la escuelita bíblica y paquito a los niños y figurita a los niños. Sin embargo, no se meten al estudio profundo. Entonces, ¿qué yo le puedo decir? Tres cosas. Número 1, investigue.
Número 2, analice. Número 3, reflexione. ¿Ah? Cuando usted tome en cuenta, en consideración, todas estas cosas que hemos dado en este programa, ¿ah? A la hora de usted leer la escritura, usted va a saber a través de qué ojo usted está leyendo. Cuando mucha gente lee la Valera, no es que está leyendo la Valera, es que Valera está leyendo a través de ello. ¿Ah? Cuando Adolfo Hitler se inventaba todos los inventos que se inventó, y cuando Martín Lutero inventó El judío y su mentira y escribió ese libro, no era la gente que estaba leyéndolo, era Martín Lutero a través de ello. Por eso, cuando usted lee un libro, el intérprete o el escritor de ese libro, mire, está leyendo a través de sus ojos. Usted simplemente es un proyector que está proyectando a su cerebro las imágenes o el pensamiento que el traductor o el que creó eso lo está haciendo. De modo que por eso es que todos los días usted ve un antisemitismo nuevo y moderno, y el rechazo a esto, y que no somos, y que lo que estoy es judaizando. Mire, el próximo domingo yo le voy a enseñar a la gente qué es judaizar. Yo le voy a enseñar lo que es judaizar. El próximo domingo vamos a traer este tema. ¿Cuál es el tema que vamos a traer? Conociendo el término judaizante. Y le voy a demostrar a la mayoría de la gente que utilizan el término judaizar que ni siquiera ellos saben lo que significa ese tema. De modo que oiga bien lo que le digo ya para ya terminar. Que cuando usted agarre una escritura o una Biblia, una traducción, y usted la lea, usted está leyendo. Pero el que está leyendo a través de usted fue el traductor. Por eso usted tiene que aprender a leer, óigame bien, lo que es la lectura comprensiva. Porque hay cosas que, mire señores, parece mentira. En una ocasión, yo estaba dando un programa donde yo decía, y el fruto del Espíritu, y me llamó un lector de esos por ahí, de ambulante, no, porque usted está equivocado, porque Gálatas no dice el fruto del Espíritu, dice los frutos del Espíritu. Y yo le dije, mire, como usted va manejando, párese para que no se vaya a accidentar por ahí, busque su Biblia y lea a ver si es verdad que dice, mas los frutos del Espíritu son. Y si dice eso, yo cierro el programa y dejo de predicar. Ciertamente el hombre, qué bueno, lo vamos a sacar del aire. Ya sí lo vamos a sacar del aire, porque lo dijo en público. Cuando vino eso así, buscó el libro de Gálatas, mas el fruto del Espíritu. Pastor, sí, mire, usted tiene razón. Tengo razón, porque ni siquiera lo que tienen ahí lo saben leer. Por eso yo le invito a cada líder que enseñe a su comunidad a leer, para que no cometan tanta falta. Usted sabe lo que es una gente pararse delante de un púlpito. Vamos a leer la escritura, en el nombre de los tres padres, como dicen ellos. Y dijóle, óigame, qué barbaridad. Y oísteis, y fuisteis, y conocisteis, óigame, y se cree que lo está leyendo bien. Hermano, y usted le pregunta, óigame, hermano, y dígame, ¿dónde usted está estudiando? Yo estudio en el Instituto Boa. ¿Cuál es el Instituto Boa? Biblia, oración y ayuno. Internet, no me hable de internet, que en internet es el diablo. Qué ignorante, hermano, qué ignorante. Por eso, recuerde, cuando usted esté leyendo un libro, no es usted que está leyendo, es el autor que está leyendo a través de usted. Usted solamente es un reflector. Y todo lo que usted malinterprete y malentienda, así mismo usted lo va a entender. Por eso la mayoría no entienden su propia Biblia. La propia Biblia no la entienden. De modo que mi deseo es que usted aprenda. Y usted aprenda a conocer la verdad. Oiga bien, hermano. De hecho, yo me asombré ayer. Me asombré ayer. Pero qué bueno que el Padre está obrando y el Eterno está demostrando que el tiempo de la restauración ha llegado. El tiempo de la restauración ha llegado. Así que el Eterno le bendiga. Recuerde, vamos a estar aquí de 12:30 a 1:30. Bueno, nos pasamos.
Pero vamos a seguir adelante, recordándole que ya entramos a la fiesta. Padre, en el nombre de Yeshua, toda Rabá te damos en este momento. Bendecimos tu nombre en el nombre de Yeshua HaMashiach por este momento. Te pedimos, Sabino Malkeinu, que sigas obrando de forma especial en este pueblo y que todos aquellos que van a ver este video puedan ser edificados en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno le siga fortaleciendo, le siga dando instrucción y usted siga conociendo la verdad de la restauración. Shalom Ubrahat. Y mañana usted tendrá disponible este estudio en YouTube. Shalom Ubrahat. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo.